Virchow, en mediados del siglo XIX, encuentra colesterol en la placa de ateroma, lo cual es un problema porque el colesterol es importantísimo para la biología normal, para las membranas, para las hormonas. Ustedes se acuerdan que el ciclopentano, la formulita del ciclopentano, es más o menos la misma que la del colesterol, con molécula más, molécula menos. Este otro señor, Aniskov, en el año 1913, encuentra que los conejos alimentados con dietas con mucha grasa tenían ateromas. Y el estudio Framingham, que empieza en 1948, si no me equivoco, sigue cohortes que muestran que es muy importante la elevación del colesterol. Esta es la... es muy chiquito, eso es lo que pasa. Este es el artículo original de los primeros 10 años de seguimiento de las cohortes de Framingham. ¿Por qué lo hicieron en Framingham? Lo hicieron en Framingham porque son unas localidades de la costa este de Estados Unidos muy conservadora, donde la gente vive ahí, no se muda y sigue viviendo ahí los hijos y los nietos. Por eso los médicos ya se han muerto un montón y siguen, sin embargo, las cohortes de Framingham estudiándose. Vean, estas curvas son fundamentales. Esto es lo que pasa con, no sé si alcanza a ver lo que quiero señalar, colesterol sérico y porcentaje de la población con cardiopatía isquémica, la raya completa, la raya entera, y sin cardiopatía isquémica, la raya punteada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo primero que se ve a simple vista? ¿Qué te parece? Y que las curvas están, exactamente, las curvas están completamente superpuestas. Ahora, si yo te pregunto, ¿las medias son diferentes? Porque la media queda por acá. Una acá y otra acá. Son diferentes las medias. Pero un cachito así. Y todo esto otro, toda esta cantidad infernal, es lo mismo. O sea, no tiene valor discriminante el colesterol para saber si la persona va a tener o no cardiopatía isquémica, excepto en esta circunstancia de acá abajo y en esta de acá. O sea, cuando es muy alto o es muy bajo. Si es muy bajo, es muy raro que una persona tenga cardiopatía isquémica. Y si es muy, muy alto, es raro que no la tenga. Pero en el gran porcentaje de los casos, no se sabe. Y acá viene la preguntita que algunos que me conocen de la facultad sabrán que la hacía siempre. ¿Cuánto es el colesterol normal? ¿Alguien sabe? No sean tímidos, ¿sí? ¿Cuánto es el colesterol normal? ¿No te acordás? 1,80, 2. ¿Cómo? Menos de 200. ¿Sí? Vos ya sabés bueno, este show lo he hecho muchas veces. Ese es el problema. ¿Alguien leyó alguna vez la frase colesterol normal? ¿Qué es lo que han leído? Deseable. Qué palabreja, ¿no? O sea, no es que sea normal o anormal. Es el colesterol que yo, médico, deseo. ¿Qué palabra? Deseo que mi paciente tenga. Mirá vos. O sea que mirá vos cómo es la cuestión. ¿De dónde habrá salido este asunto del colesterol normal? O no, ya no lo normal, deseable, porque normal sería otra cosa. ¿Qué es lo normal? Una discusión para una charla larga, ¿no? Salió de acá, del estudio de los 7 países, 7 Country Study. Hay un sitio en internet que se llama así, donde están todos los datos de esto, y vieron que en los 7 países estos, que están marcados acá en azul, se hicieron 16 cohortes y de acuerdo al aumento, esto está en milimoles, de acuerdo al aumento de la media poblacional, y ahí hay trampa, aumentaba en las ordenadas la morbimortalidad por enfermedad coronaria. Esto tiene un cierto tufillo a estudio ecológico. Es decir, cuando yo hablo de media poblacional, quiero decir que cuando la población en general tiene determinado colesterol, va a pasar determinada cosa. Pero también podría decir, por ejemplo,
que en la Argentina la media de ingreso per cápita es mayor que en Bolivia. Con lo cual yo podría deducir que yo, que soy argentino, tengo más plata que cualquier boliviano. Cosa que no debe ser así, ¿no? Debe haber muchos bolivianos de la Santa Cruz de la Sierra, de la zona rica de Bolivia, que deben tener 1000 veces más plata que yo. Entonces, esto tiene algunas cositas que cuando se llegaba más o menos acá, a esta cantidad, 5 milimoles, que son más o menos equivalente a los 200 de colesterol total, la cosa empezaba a aumentar en forma más o menos brusca. Entonces ahí quedó lo del 200 miligramos de colesterol total deseable. Yo deseo que. Bueno. Esto a veces se caso, a veces no. Lo mismo pasó cuando se hizo esta distribución, estas curvas que son lo mismo. Colesterol en milimoles, acá alrededor de 5. Como ven, las curvas empiezan a irse para arriba, en las distintas cohortes que están graficadas con distintas formas, con triangulitos llenos, triangulitos vacíos, etc. Y así todos son distintas, ¿no? Porque vean acá, vean las curvas del Mediterráneo, de la zona mediterránea del sur de Europa, que son estos de acá. Qué distinto del norte de Europa. O sea, hay otras cosas claramente, donde esto es un factorcito más, pero que hay muchísimas otras cosas que son tan o más importantes que el colesterol total. Y ahora les voy a contar un cuentito que es para ver que se acuerden más o menos para siempre de cómo diablo es el metabolismo endógeno del colesterol, porque es el que realmente importa. El exógeno es este que está acá. Las grasas de la dieta en el intestino pasan a kilomicrones para que se absorban, van a los capilares y de ahí a músculo, a tejido adiposo y ácidos grasos. Y lo que queda, que es lo que se llama kilomicrón remanente, va al hígado, donde se procesa. Y ahí en el hígado, ¿qué es lo que pasa? El hígado sintetiza unas proteínas que se llaman lipoproteínas o apoproteínas. Estos son sinónimos. Es decir, lipoproteína o apoproteína es la misma cosa. Y son como unas lanchitas, como unos lanchones. ¿Vieron los lanchones del río? ¿Y qué es lo que cargan esto? En el hígado, esos lanchones proteicos se cargan de grasas. ¿De qué grasas? Colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, básicamente. Cuando salen del hígado son los de muy baja densidad que están marcados acá como VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Esos, a medida que van por la sangre y los lanchones, van repartiendo por los tejidos todo el mundo. ¿Qué les pide? Pide triglicéridos, porque para quemar, para conseguir energía, para hacer un asado, para gastar energía, para lo que fuere, hace falta triglicéridos. ¿Por qué? Porque se acuerda que los triglicéridos tienen 3 enlaces de alta energía. Entonces son muy demandados. Y como los van bajando los paquetes de triglicéridos, cada vez la lanchita se va quedando con mayor cantidad relativa de colesterol y de fosfolípidos, y en un momento en que ya no se llaman más VLDL, Very Low. Llega un momento que se llaman IDL, o sea, de densidad intermedia. Y cuando ya está al final del camino y ya dejaron todos los paquetes de triglicéridos y le quedó un poco de fosfolípidos y casi todo lo que le queda es colesterol, porque muy poca gente del organismo demanda colesterol. El colesterol sirve para las membranas, para las hormonas, pero poco más. Entonces le va sobrando y dice, ¿y ahora qué hago con este colesterol? Y yo lo tiro en la playa. Cuando lo tiran en la playa, que es el endotelio, vienen los macrófagos, se lo comen y se lo llevan para donde está la capa media, que dice, che, que este colesterol voy a hacer un poco de hipertrofia, y ahí viene todo el proceso de la placa de ateroma. Mientras tanto, hay una cuestión buena, que son el colesterol de alta densidad, que lo que hace es el transporte reverso, que va llevando el colesterol desde los tejidos extrahepáticos, los va devolviendo al hígado, a lo que sobró, parte de lo que sobró, lo va devolviendo para que se reprocese. 70% del colesterol orgánico se fabrica en el hígado. Por eso al principio, yo no como nada. Si yo como verdura, sí señor, pero el 70% se fabrica en el hígado.
y sobre todo de noche. Por eso aquella indicación de dar los hipolipomiantes a la hora de acostarse. Esto más o menos se lo van a acordar. Las lanchas, llenas de las 3 grasas, la más demandada son los triglicéridos, van bajando, haciéndose cada vez de menor densidad, de very low a intermedia y a low, ¿no es cierto? Hasta que al final los paquetes de colesterol los tiran al endotelio. Y ahí tiene el problema de la placa de ateroma. Bueno, acá en la que sigue está más o menos la misma historia, con un dibujito más lindo. Estos son los kilomicrones. Estos son el intestino, ¿no es cierto?, cuando absorbe los kilomicrones. Acá están los tejidos donde van a depositarse los lípidos. El kilomicrón remanente. Acá está el codificado, que es cada cosa. Fíjense que el ApoB, que es esta cosa que está acá, yo se los digo porque esta proteína que está aquí, y esta es la ApoE. Porque el ApoB es como, no sé cómo a qué homologarlo, pero es una cosa que por ahí se pone de moda. Todo el mundo habla del dosaje de ApoB, después cae en desgracia, nadie más habla del dosaje de ApoB, y después vuelve otra vez. Ahora he visto que últimamente otra vez se está hablando que el dosaje de ApoB en realidad bla bla bla. ¿Qué es lo que pasa? Si uno hace la curva de Gauss de ApoB de pacientes con cardiopatía isquémica y sin cardiopatía isquémica, pasa algo peor que las curvas que vieron ustedes, porque están más solapadas todavía. Y lo mismo pasa con una lipoproteína que después vamos a ver en la HDL, que es la lipoproteína A minúscula. Acá está graficado el kilomicrón grandote, la proteína de muy baja densidad, intermedia, baja, y acá está el bueno de la película, que es el HDL. Y acá está dibujado, para que se tenga una imagen más visual de la cuestión, el LDL, que es el malo, ¿no es cierto?, con las proteínas, esta proteína que está acá, que es el ApoB, los fosfolípidos, que son estas cadenitas acá, que están todos acá en la membrana, el colesterol, que son estas cositas que están por acá, los ésteres de colesterol, y ese es el LDL colesterol, es llamado colesterol malo. Ese LDL tiene a su alrededor otra proteína, que es la ApoA minúscula o lipoA minúscula o lipoproteína A minúscula, que también hace muchos años va y viene en esa cuestión de que la queremos medir para ver si discriminamos más con factor de riesgo, y está igualmente solapada que la ApoB, aunque sí hay un cachito de diferencia entre las dos. Y todo esto que dice acá, que lo más importante sería que no responde a drogas tradicionales. Entonces un poco, qué sé yo, ¿para qué saberlo, no? Si después no voy a poder hacer nada al respecto. Pero está este tema que disminuye con estos que están tan de moda, inhibidores de la PCSK9 monoclonal, anticuerpo monoclonal. Ahora hay anticuerpos monoclonales hasta para la envidia, de cualquier cosa, urticaria, asma, ¿qué más? ¿Qué sé yo? Falta la envidia. Y el HDL, que es el bueno de la película, más partícula más pequeña, con una capa externa de fosfolípidos, proteína y colesterol también, y un centro hidrofóbico con triglicéridos y ésteres de colesterol. Muy parecida a la estructura, si se quiere, ¿no? Y ya en los 80, en el año 80, se hizo un estudio, que es el que dice ahí, todo el mundo sabe leer acá, así que no lo voy a repetir, con clofhidrato. El clofhidrato tenía una desgracia. Los fibratos al colesterol lo bajaban un cachito así. Entonces los médicos, que en esa época no les llevamos mucho la punta al colesterol, cuando lo recetábamos a alguien que tenía una hipercolesterolemia, veíamos pequeñas diferencias luego del tratamiento, y esto es lo que pasó en este estudio, donde una disminución del 9% produjo una disminución de infartos del 20%. Ahí salió la famosa regla del 1-2. Cada 1% de disminución, 2%. Pero resulta que se callaban la boca con respecto a este pequeño y intrascendente detalle, que aumentaba el 37% la mortalidad total.
¿qué pasó en los 80? Claro, porque ustedes los 80 son algo así como la Edad Media o antes, o las pirámides de Egipto. Pero yo era médico hacía 10 años en los 80. Entonces me acuerdo perfectamente cuando en vez de los fibratos sale un hongo, que el Saccharomyces no me acuerdo cuánto, se fabrica una sustancia que inhibe la síntesis del colesterol en el primer paso, en la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa. Hoy en día, si se tuviera que leerlo, ya no me acuerdo más, pero estas son cosas que los jóvenes se acuerdan. Yo en el 80 me acordaba de esto y me quedó fijado. Hoy en día ya no. Se llamó así, lovastatina o Meblor. ¿Y qué hacía esta sustancia? Esta sustancia, al frenar la producción intracelular de colesterol, ¿qué hacían los receptores de colesterol que los descubren esta gente? Goldstein y Brown descubren el receptor de la superficie celular de colesterol. Se hacía la upregulation, se sintetizaban montones de receptores, porque la célula que decía, no tengo colesterol para fabricar hormonas y membranas, me falta colesterol, decía la célula. Entonces cuando la célula decía eso, los receptores aumentaban mucho y se metía más colesterol dentro de la célula, con lo cual bajaba en la sangre, que es lo que está aplicado ahí. Ahí vino, este fue otro estudio con el cual batieron el parche de una manera escandalosa, el Lipid Research Clinics. Miren la cantidad de gente, más de 3.000 hombres, guarda el pomo, hombres. ¿Con qué edades? De 35 a 59, 7 años, un buen seguimiento. ¿Pero qué les daban? Colestiramina. La colestiramina, cuando yo era chico ya no se usaba más, porque tenía un montón de problemas digestivos, inhibe la absorción enteral del colesterol y produce flatulencia, aumento de distensión abdominal, diarrea. Es una porquería la colestiramina, que se usó mucho tiempo solamente en niños con dislipemias congénitas, por el tema de la seguridad, del crecimiento y todo eso. Pero en realidad, hoy en día a nadie se le ocurriría usar colestiramina. Y fíjense que una disminución del 12% producía del LDL una disminución del 19% de un endpoint combinado de cardiopatía isquémica, muerte y amno fatal. Como siempre, los endpoints combinados son como un licuado. Un licuado donde yo le meto manzana, banana y pera. Metí las 3 frutas, la licuadora, a un rico licuado, y cuando termina ese rico licuado, el que está al lado mío dice, ¿me das un poquito de licuado de manzana? No, mirá, discúlpame, ya los licué. Entonces yo no puedo saber qué pasó en un endpoint combinado, por ejemplo, con la mortalidad por enfermedad cardiovascular, porque la licué con las otras cosas. A lo mejor aumentó o bajó, qué sé yo. Bueno, el NNT, miren lo que era, 141. Esta es la disminución del riesgo. Ustedes están todos familiarizados con el NNT, ¿no es cierto? Bien. Miren lo que hace la dieta sola. No coma esto, no coma aquello, no coma de más allá. Miren lo que hace la dieta sola. Baja, no llega al 4%. Había una rama con dieta sola en este estudio. ¿Y qué pasó en este estudio en mortalidad por todas las causas? Ya se imaginarán que ese NS significa no significativo. Estuvo este otro, el Coronary Drug Project. 1000 y pico de pacientes. Seguimos con los fibratos, cloffibratos. Pero ahora, un detalle interesante, prevención secundaria. O sea, gente que ya estaba enferma. A esa gente que ya estaba enferma, la disminución, estos son los valores de los que con tratamiento y sin tratamiento, eran 12% y ahora tenemos un NT de 8, que suena absolutamente diferente. Y salto violentamente a la estrella del momento. No voy a hablar de esto. ¿O no? ¿No? Tienen que conseguir que un laboratorio los invite a cenar, ¿eh? En Buenos Aires ya lo están haciendo. Esto es un anticuerpo monoclonal que baja mucho el colesterol total y el LDL también, y que, me salió chiquita la letra, se hizo en adultos de 40 a 85 años, es randomizado, controlado, doble ciego,
intention to treat, que es muy importante. ¿Conocen lo que es un intention to treat, no es cierto? ¿O no? Intention to treat versus por protocolo, ¿no? Cuando uno hace un estudio y dice quiero hacer un análisis intention to treat, intención de tratar, quiere decir que meto, una vez que randomicé un paciente, una vez randomizado, siempre analizado, es el versito. O sea que si yo randomicé a un paciente y el paciente a los 2 meses se fue a las Bahamas con una señorita y largó el estudio, sigue participando de los resultados al momento de analizarlo. Porque yo tuve intención de tratarlo. En cambio, el análisis por protocolo es lo opuesto. Solamente aquellos que cumplieron el protocolo entran en el resultado. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy conservador, porque aquel que se fue a las Bahamas, o el que tiró las pastillas porque le hacía mal al estómago, o el que se aburrió y no vino más, todos esos entran como si la hubieran tomado. Entonces, es como que minimiza el efecto beneficioso. Si hay un efecto beneficioso, lo disminuye o lo amortigua un poco. Fíjense cuál fue el endpoint del LDL, 70 para abajo. Acá hay una reflexión. 70 miligramos de LDL, ¿saben qué significa? Pues a veces uno no se da cuenta. Significa 100 miligramos de colesterol total aproximadamente. ¿Saben con cuánto se nace en la sangre de cordón de un recién nacido? ¿Cuánto hay de colesterol? Hay 50 miligramos de colesterol por decilitro. Y 100 fueron siempre considerados lo que se llamaba valores rata, porque solo las ratas tenían esos valores. No había pacientes o personas occidentales que tuvieran 100 miligramos de colesterol. Entonces, fíjense que esto de 70 de LDL, que equivale más o menos a 100 de total, o el no HDL, que es otro concepto, es total menos HDL, se llaman no HDL, y triglicéridos, esto sirve para triglicéridos de menos, tenían que tener menos de 400 de triglicéridos. Esto es por lo que vamos a ver ahora, que es la fórmula de Friedewald, que sirve hasta esa cantidad. Acá en la tabla 1 mostraba una serie de cosas que la vamos a obviar, y vean lo que pasó. Había un endpoint subrogado, que era la cifra del colesterol. ¿Qué pasaba con la cifra del colesterol? Violenta disminución, esto era placebo, esto era el anticuerpo monoclonal, y en semanas bajaba inmediatamente de forma brutal y se mantenía bajo todo el tiempo. Pero yo siempre digo, a mí no me importa saber cuánto tengo de colesterol, no me importa saber cuánto tengo de presión. Yo lo que no quiero es tener infarto, angina de pecho, stroke. Eso es lo que no quiero. ¿Qué me importa si tengo 5 gramos de colesterol y no me pasa nada? O si tengo 25, 14 de presión y no me pasa nada. Lo que me interesa es el evento. Bueno, ahí vamos a ver un pequeño problema. Estos fueron los endpoints primarios y secundarios. La diapositiva no sabía cómo hacer para que se viera, pero vean acá esta columnita que está acá, donde están los valores de la P, donde el endpoint primario les da, el secundario también, pero si vamos a ver, la muerte cardiovascular no es significativa. La muerte de cualquier causa no es significativa. En cambio, sí lo es la disminución de casos de infarto, que pasan de ser el 3,4% versus el 4,6% en los pacientes que se usó placebo. Con lo cual da una P hermosa de menos 0,001, con un hazard ratio muy interesante de 0,73, con un intervalo de confianza muy bueno, de 0,65 a 0,82, o sea, un intervalo de confianza no muy ancho, medio lejito del 1, que el 1 es la condena del intervalo de confianza, el que dice que acá no pasa nada, esto es todo igual. Pero ¿qué pasa? Miren la diferencia de los eventos en meses, en 36 meses. ¿Qué opinan de esa curva? ¿Les parece que está bien, que está mal? ¿Gastarían 40.000 pesos que cuesta el evolocumab? Parece que no, ¿no? Y si yo les muestro que esa curva es
A esa curva yo la reescalo. Reescalar quiere decir hacer trampa. Le pongo una lupa encima y esta es la misma curva reescalada donde tengo una hermosa diferencia. Por suerte en el estudio, en la publicación de New England, están las dos cosas, la anterior está abajo de esta, entonces no hay duda de que tienen esos son honestos. Son honestos. La diferencia es una porquería, la diferencia absoluta es el 1,5% con un NNT de 67. Razonemos. Le doy, como es, evolocumab a 67 durante años y consigo que uno de los 67 tenga una diferencia en el endpoint primario. O sea, en 66 no le voy a hacer absolutamente nada. Y para colmo yo no tengo la menor idea de cuál va a ser ese de los 67. ¿So? Miren el endpoint, el NNT para el infarto, la reducción del infarto, que el absoluto es 1,2%. Esta es la diferencia, una P fantástica, y 83. Para evitar un infarto tengo que darle evolocumab a 82 personas. 40.000 por no sé cuántos años, por 83. Y al margen de la plata, ¿no? Nada es gratis, ni siquiera desde el punto de vista humano. Bueno, esto es para que tengan una perspectiva. Yo no les traigo soluciones, yo lo que les traigo son preguntas, inquietudes y alimentarles sus cerebros, jóvenes cerebros y brillantes, para que después ustedes saquen las conclusiones que les dé la gana. Hay 44 estudios de reducción de RST, quiere decir randomizado, controlado, test de trial, ¿no? Estudios randomizados y controlados de disminución del colesterol. Hay 44 hechos. En ninguno hubo reducción de la mortalidad. Y en 14 solamente hubo reducción de eventos. ¿Alguna vez se los dijeron esto? ¿Lo tenían claro? ¿O no? ¿Cómo suena? No te rías. ¿Cómo suena? Suena feo, ¿no? Suena como que, bueno. Ahí está la cita. Y acá están todos los estudios. Se ve chiquito porque son un montón y no quise abundar con esto porque el tiempo es corto. Pero vean, acá están los nombres, todos los famosos estudios y siguen, porque son 44, no se acaban acá. Acá están qué intervención se hizo. Si algunos eran primarias, otras eran secundarias. Esta es la cantidad de reducción de colesterol y esta es la reducción de eventos. Reducción de eventos hubo en muchos. Lo que no hubo en ninguno es reducción de la mortalidad cardiovascular. O sea, a ver, se tienen menos eventos, pero se mueren lo mismo de eventos cardiovasculares. ¿Qué sé yo? Ustedes sabrán, ustedes son los médicos del futuro. Y después otros señores, esto BMJ es British Medical Journal, ¿no? Una publicación respetable. Y unos señores de Dinamarca hicieron una revisión sistemática de 11 estudios en los cuales, en vez de evaluar el NNT, evaluaron la postergación de la muerte por todas las causas durante el estudio para todos los tratados. Lo hicieron con un procedimiento bastante ingenioso, que es a las curvas de Kaplan-Meier midieron el área bajo la curva de una manera complicada y de una manera simple. La manera simple era haciendo unos triángulos y calculando la superficie de los triángulos con aritmética, con la fórmula conocida de la escuela primaria de calcular la superficie de un triángulo. Y ellos encontraron que la mediana de postergación de la muerte por todas las causas en prevención primaria fue 3,2 días y en prevención secundaria 4,1. Ustedes sabrán qué les parece todo esto. Acá, por las dudas, están los estudios famosísimos, desde el OLHAT, el ASCOT, el Júpiter, si habremos escuchado hablar del Júpiter, el WASCOPS, pravastatina 40, como ven, nada tímido, ¿eh? Todas son estatinas en dosis hachaza, ¿eh?
Bueno, ¿y después qué empezó a pasar? Ahora empezó a pasar que se pusieron de moda las variantes genéticas. Todos nosotros tenemos cachitos en un punto del ADN, una base que cambia por otra, y eso, si lo tiene mucha gente, si lo tiene poca gente, se llama mutación, poca gente, menos del 1% de la población, y si lo tiene más, se llama variante genética. Entonces, cuando alguien se encontró que había una asociación de ciertas variantes genéticas con la exposición a LDL bajo y con presión arterial sistólica baja también. Entonces, claro, ahora viene lo que se llamó el Big Data, los grandes números, donde la inteligencia artificial empieza a sacar conclusiones, y donde van a ver que, miren los números que estamos manejando, 500.000 de personas, donde 25.000 tuvieron un evento coronario. ¿Qué pasó? Esto de randomización mendeliana es una cuestión, en realidad no es una randomización, es decir, un grupo tenía la variante genética y el otro no, y yo no lo decidí. Es de casualidad, el tipo la tenía o no la tenía sin que yo intervenga. Por eso es una especie de randomización hacia atrás, una de las tantas que ahora se están poniendo de moda para los estudios de inteligencia artificial y de Big Data. Otro es el Propensity Index, que es otra cosa que se hace como una especie de randomización trucha hacia atrás. Y se encontró que, bueno, que había una relación, grupos de referencia que tenían un score, ese score, un score de las variantes genéticas, que si era, y estos eran los grupos, un grupo de referencia que era el que no había ninguna cosa rara, los que tenían un score más alto pero el LDL bajo, la presión sistólica con el score más alto y la sistólica baja, y los dos scores. ¿A dónde voy con todo este lío? Voy a que cambios pequeños en LDL y en presión arterial sistólica se asocian a mayores riesgos que en los estudios epidemiológicos. Eso quiere decir lo que sigue acá, que cada uno de nosotros es diferente de los demás, cosa que lo sabíamos de la época de los griegos. Y después, durante muchas décadas, nos olvidamos. En el futuro, esto va a servir para que uno sepa a quién tratar y a quién no, y para evitar estas cosas de NNT de 83. No tiene sentido un NNT de 83. Vuelvo para atrás en una cosa. ¿Qué va a pasar? Probablemente estas cosas se popularicen. ¿Y por qué se van a popularizar? Porque la ingeniería genética se ha abaratado de una manera escandalosa. Porque cosas que antes costaban decenas de miles de dólares, ahora en Estados Unidos se consiguen, por ejemplo, hay un test de 30 genes de predisposición a cáncer que cuesta $150, se compra por Amazon. Incluye un asesoramiento de un médico genetista que te habla por teléfono y te dice cómo te dio el resultado. Y no se hace con sangre, es con saliva que se coloca en un recipiente. O sea, la cosa viene un poco por ese lado, el hecho de que las diferencias no somos todos iguales, nos olvidamos de eso el día, porque yo soy un dinosaurio que vivió la época donde las cosas decían, el profesor fulano trata la cardiopatía isquémica con digoxina, decían nosotros, ¿no? Y después era, bueno, a ver, vamos a hacer estudios randomizados, controlados, pero cuando empezamos a hacer estudios randomizados, controlados, lo que decía el profesor de Córdoba, me acuerdo, sobre la dioxina, pasó a causar hilaridad, pero empezamos a tratar y a considerar y estudiar poblaciones. Poblaciones que fueran como eran los chinos antes, que eran todos igualitos, un montón y todos igualitos unos de otros. Porque ¿qué es el estudio? La tabla 1 de cualquier estudio, ¿qué es lo que es? Te está diciendo, mirá, que a los que les doy petotato de potatio y a los que no le doy, son iguales. Y además tengo criterios de inclusión, que este no entra, el de otro tampoco, el de más allá menos. Siempre fíjense, cuando vean una tabla, un estudio, vean cuántos se consideraron para el estudio y cuántos se randomizaron. Porque si se consideraron 15.314 y se randomizaron 2.500, bueno, digamos, la relación de ese estudio con la vida real, lo que se llama validez externa, es bastante escasa. Y después que no todo es tan sencillo.
cuando hace unos cuantos años salió el torcetrapib, que no se llegó a comercializar, que aumentaba claramente el HDL, hizo un estudio controlado que vio que aumentaba la mortalidad. Este fue uno de mis ejemplos, no sé si alguno se acuerda de mis clases, de la falacia de la fisiopatología. La fisiopatología sirve para hacer hipótesis de investigación, pero poco más, porque después pasan cosas como esta. Y después se dijo, no, pero ese era el torce. Este otro, el evacetrapib, no, ese va a ser distinto. Entonces hicieron, y en pacientes de alto riesgo, hoy, volvemos atrás, que aumenta el HDL, pero en forma grotesca, 133%, y disminuye el 37% el LDL, y no mejora el endpoint combinado. Caramba, ¿qué pasa con el evacetrapib? No se va a vender nunca. Y acá se demuestra palmariamente la falacia de la fisiopatología y por qué no podemos dar un remedio u otro pensando en la fisiopatología, sino tenemos que buscar evidencias que aunque no sean tan evidentes como estas que estamos viendo acá. Y después hay otro problema. Yo estoy cansado de ver gente que viene con, dice, el colesterol deseable es menos de 200. Y viene con uno que dice 204. ¡Wow! Marcado con rojo y una cosita al lado. Y yo pregunto, ¿estás seguro que 204 es más que 200? ¿Vos qué decís? ¿Estamos seguros? Si vos tenés un análisis que dice 204, ¿vos estás segura que tiene más que 200? ¿Sí o no? ¿Vos? ¿Por qué? Depende de un montón de cosas. Depende de un montón de cosas. Por eso puse esa pregunta ahí. ¿260 es más que 255? ¿265 es menos? Yo qué sé. ¿Por qué no lo sé? Porque existe esto, que se llama coeficiente de variación, donde se relaciona el desvío estándar, o sea, la variabilidad de las determinaciones en la misma circunstancia. Agarro un frasquito de suero, le mido, supongamos, el colesterol, lo mido 50 veces en el mismo momento, con el mismo kit, en el mismo bioquímico, todo igual. No es que cambió, que el paciente... No. En el mismo frasquito y no voy a tener 50 números iguales. Voy a tener 50 números más o menos parecidos. Entonces, cuán parecido sea, o sea, cuánta variabilidad haya, me lo va a marcar el desvío estándar. ¿Y por qué meto la media de lo que estoy midiendo? Porque no es lo mismo medir montañas que hormigas. Porque si una cosa tiene un desvío estándar de 1 metro, y resulta que en la montaña es el Everest, y mide 7000 no sé cuántos metros, más o menos un metro, ¿y a quién le importa? Y si mide una hormiguita que mide medio centímetro y el desvío estándar es 1 metro, caramba, tengo un problema muy serio. O sea, tengo que ver esa variabilidad relacionada con la magnitud. Pero hay otro problema. Si yo tengo un colesterol total de 300 miligramos y otro de 150, ¿cuál va a tener mayor variabilidad? Con el mismo, porque esto es propio del equipo. El equipo te dice, yo tengo una precisión en esto, tengo una precisión del tanto, un coeficiente de variación del 1,4%, suponte. Entonces, va a ser lo mismo cuando tenés 3 gramos de 300 miligramos de colesterol cuando tenés 150. El equipo es el mismo, el porcentaje es el mismo. Y no, porque el porcentaje va a ser, en valores absolutos, el porcentaje va a ser el mismo, pero en valores absolutos la variación va a ser mayor cuanto más alto sea. Esto pasa lo mismo con la glucosa, por ejemplo. Si tienes una glucosa de 5 gramos y otra de 0,70, siempre vas a tener mayor variación en la glucosa de 5 que en la de 0,70. Por esto. Y entonces viene lo que se llama el menor cambio significativo. O sea, ¿a qué cambio le llevo el apunte? Y a esto por 2. ¿Por qué por 2? Por la curva de Gauss, etcétera. No vamos a entrar en eso. Pero como dato práctico, un coeficiente de variación que está en cualquier prospecto de cualquier laboratorio, lo multiplicas por 2 y te da el menor cambio significativo. Esto, vean, es lo que puede pasar con el colesterol. Con estos resultados, que a medida que van para abajo van aumentando para abajo, los cambios significativos son cada vez mayores. Y la técnica es la misma. Miren el HDL
A medida que va aumentando, el cambio es cada vez mayor. O sea que si yo tengo 220 y el cambio significativo es 39, yo no sé si es 220 o 161 o 260. No lo sé. Qué problema, ¿no? O sea que dejémonos de marcar cositas de pequeñas variaciones. Entonces puedo decir, bueno, pero es fácil, lo repito, lo hago otra vez. Bueno, los triglicéridos peor todavía, es horrible. Miren el último valor ahí, 500 con un cambio significativo de 420, es una catástrofe. Y esto sería lo que uno tendría que decirle al paciente. La cara que pondría el señor. Y como si todo esto fuera poco, como dicen los vendedores callejeros, el Francis Galton descubrió el fenómeno de regresión a la media. Mido algo, el valor es muy distinto a lo que espero, repito la medición, se acerca más a la media. Si estaba alto y bajó. Ah, qué bueno. Regresión a la media. ¿Esto es un fenómeno biológico? No, señores, es un fenómeno estadístico. El fenómeno es la maldición del técnico del equipo de fútbol. Un equipo bueno empieza a jugar mal, ¿qué hacen en la tercera, por no sé qué cuántos partidos? Cambian el técnico. Y cuando cambian el técnico, ¡faz! Ganó el partido. En Estados Unidos se llama la maldición de Sport Illustrated, que es una revista donde un tipo que era un jugador mediocre de tenis, por ejemplo, la descoce, juega en un campeonato y se va fantástico. Y en el próximo campeonato, después de salir en la etapa de Sport Illustrated, vuelve a su nivel, regresa a la media y juega mal otra vez. Entonces tengan en cuenta, hay otros ejemplos, el examen sin estudiar, ese es un ejemplo más simple de regresión a la media, vas a rendir, qué sé yo, ingeniería de los procesos hidráulicos de no sé qué, sin saber nada de eso, te dan un multiple choice y pones las crucecitas, tenés experiencia en eso, ¿no? Es el ritmo que se ve que alguna vez pasó. Pones las crucecitas como vienen y suponete que contestaste un 60% bien. Vamos a suponer que te dan otro cuestionario similar. ¿Qué crees que va a pasar con ese 60%? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Lo más probable es que baje. Si es 50 y 50, vamos a suponer que sean A y B, ¿no es cierto? Que sean dos las opciones, sea 50% la probabilidad, va a bajar. Va a bajar porque va a ser muy raro que aumentes, ¿no? Ese fenómeno se llama regresión a la media y es muy importante y por eso invalida el decir, bueno, ya sé, lo repetimos. Y eso se puede medir con esta fórmula complicada que está acá. Esto es el HDL y miren, en el caso del HDL, este valor es el valor de regresión a la media. Hay casi 10 miligramos en HDL solamente de regresión a la media y no estoy hablando del menor cambio significativo. O sea que tengo una incerteza, una incertidumbre muy importante cuando a mí me traen un papelito, me dice tiene tanto de esto o de aquello. Recuerden siempre eso porque es un papel muy triste el que hace un médico que se supone que es una persona instruida y leída, cuando dice, oh, en vez de 200 tiene 202 y se la cree. Y ahora algunas simplificaciones, porque todo esto los deja así como diciendo yo para qué vine acá, no viene para que me llenen de problemas, sino quiero algunas soluciones. Bueno, algunas soluciones son, si a mí me interesan los lípidos, le pido esto. ¿Qué hago? Le pido el perfil lipídico que es simplemente colesterol total, HDL y triglicéridos. ¿Hace falta el ayuno? Para los triglicéridos sí, para el colesterol no. Si van a dosar colesterol sérico solo, no hace falta el ayuno. Los triglicéridos sí son muy sensibles al ayuno. ¿Qué se hace con el LDL? No hace falta medirlo. Hasta 400 miligramos de triglicéridos se puede aplicar la formulita esta, que es del señor Friede igual, un señor muy simpático, que es así, total menos HDL menos la quinta parte de los triglicéridos. ¿Qué está haciendo? Está asumiendo una relación fija de 5 entre triglicéridos y colesterol no HDL. Hay una modificación que es de 6 y si son más puntillosos hay una tabla que fácilmente se puede encontrar donde esta zona verde es la zona del medio donde los valores todos rondan alrededor de 5, pero como ven hay valores de 6, de 7, de 8, de 3 y de 4. Tampoco esto es muy exacto, casi dije preciso.
A mí me gustaba el ATP3, porque el ATP3 tenía un objetivo de tratamiento claro y decía que era el colesterol no HDL. Y las estatinas, habrán escuchado que estatinas, hay miles de trabajos que uno compraba estatina, otro con simvastatina, otro con atorvastatina. ¿Son iguales o son distintas? Todas hacen lo mismo, ¿eh? Todas inhiben la HMG-CoA reductasa. ¿Es un efecto individual de la estatina? Ustedes que son cardiólogos, la insuficiencia cardíaca que se trata con dosis bajas de beta bloqueante, ¿tiene que ser con carvedilol? ¿O es un efecto de clase? ¿Entienden lo que digo con el efecto de clase, no? Todos los beta bloqueantes, dosis bajas, ¿hacen eso o no? ¿Todos los estatinas hacen esto o no? Estos eran los valores del ATP3, donde se establecía más o menos lo que ustedes decían. El LDL de menos de 100 lo consideraban óptimo. Ahora ya estamos en menos de 70. O sea, esto es un fenómeno que van a ver toda su vida médica. La disminución de los puntos de corte. Cuando yo era chico, diabetes era 1,40. Más en 2 veces, qué sé yo, qué historia. Ahora no es más 1,40, 1,26. Y a eso le tenemos que agregar la intolerancia al hidrato de carbono, se llama, que es 100. Entonces de ahí va a venir la superintolerancia al hidrato de carbono, que va a ser 70. Con lo cual, como en todas estas cosas, cuando yo aumento la sensibilidad, pierdo especificidad. Aumento la sensibilidad, cada vez capto más enfermos y cada vez tengo más falsos positivos. Esto, bueno, ya lo conocen, así que lo pasamos. Y con los triglicéridos guarda que recién hay que entrar a preocuparse con valores de esta magnitud, que son de los 500 miligramos para arriba, y ni hablar de los 1000 miligramos en los casos de déficit de lipoproteína lipasa, que habíamos visto algunos, congénitos, donde está la lipoproteína lipasa en el endoteliovascular, está deficiente, y las personas tienen, más genética, tienen valores de triglicéridos de 40 gramos, 50 gramos, y pancreatitis por triglicéridos, ¿no es cierto? Son muy graves, muy difíciles de manejar porque hay que tratarlas con un montón de cosas que no es fácil. Y ahora otra cosa, ¿qué puede pasar también? Esta es otra simplificación, que es que si alguna vez leyeron los lípidos por el sitio de Seminario de Clínica Médica, esto está ahí. Puede venir que tengas el colesterol elevado y los triglicéridos bajos. No digo normales a propósito. Y lo más común, lo más frecuente, lo más berreta es esto que está acá. La hipercolesterolemia poligénica. ¿Qué significa la palabra poligénica? Significa, no tengo la menor idea de cuáles son todos los genes que producen esto, pero creo que son genes porque esto tiene una cierta agregación familiar. ¿Y por qué sé que son muchos? Pues si fuera uno solo, tendría una herencia mendeliana. O sea, la herencia mendeliana es el que tiene un carácter determinado, es dominante sobre el otro que es recesivo, el 25%, ¿se acuerdan de eso? Bueno, esa es la herencia mendeliana monogénica. Cuando es medio a un despiole la herencia, que uno sí, que uno no, que saltó una generación, que un chico tiene y el otro no, en ese caso se dice que es poligénica, pero no sabemos realmente qué es lo que pasa. Sí, en cambio, sí sabemos en el caso de la hipercolesterolemia familiar. ¿Cómo nos damos cuenta de que la hipercolesterolemia es poligénica? Por lo que dije de la distribución familiar y porque los valores son altos manón-tropo. O sea, un valor de 250, 270, 280, 300, puede ser una poligénica tranquilamente con triglicéridos bajos. ¿Tiene importancia esto? Sí, porque eso me va a llevar a un tratamiento con estatina, seguramente si es que hay que hacerlo. Y después, la familiar en cambio se puso de moda cuando Goldstein y Brown descubren el receptor del LDL en los 80. Y entonces dicen, bueno, cuando este receptor no está o falla, bueno, las cifras son muy altas, esto es muy heterogénico, muy alto quiere decir 6, 7, 8, 9 gramos de colesterol, ¿cierto? Y quiere decir que además tengo la herencia muy clarita, muy monogénica, o sea, si el nene tiene la familiar, ya sea homo o heterocigota, supongamos homocigota, y ninguno de los dos padres tiene el colesterol alto, y buscar el vecino. San Tomás, por supuesto.
Ahora puede ser que el colesterol esté bajo y los triglicéridos altos, en cuyo caso lo más común es otro cuadro genético que la hipertrigliceridemia familiar. Y dos cosas raras, que eran el déficit de lipoproteína lipasa que acabo de mencionar y el déficit familiar de ApoC2, que también es raro. Las cosas raras son raras. Y después está el otro caso de colesterol y triglicéridos altos los dos. Esto es raro, esto que está acá arriba, la dis-beta lipoproteína o beta lipo ancha, ApoE defectuosa, es una cosa rara, así que más vale la pasamos de largo. Si de algún día, una tarde de invierno, para acompañar las tortas fritas quieren leer esto, en buena hora. Pero lo que sí es muy común es esto, la hiperlipemia combinada familiar, que es aumento de la síntesis de ApoB, agregación familiar, poligénica, acá no hay una cosa monogénica, y un aumento similar de colesterol y triglicéridos. ¿Qué quiero decir con similar? Los números son similares. 280 y 300, 270 y 250, aumentos parecidos. Y además, otra cosa que cuando yo empecé con esto hace como 40 años, me llevaba loco, que era que yo quería clasificar a los pacientes con la clasificación de Fredrickson, esa del 1, 2, 3, 4, ¿se acuerdan? No la vieron nunca. Bueno, antes que se describieran todos estos cuadros, era la hiperlipoproteinemia tipo 1, la tipo 2, y resulta que yo tenía pacientes que un día eran tipo 2 y otro día eran tipo 4 y otro día volvían a ser tipo 2. Y dice, ¿qué es esto? Es que esa es una de las características de este cuadro, que es cambiante en el paciente y en sus familiares. ¿Por qué es cambiante? Porque lo que está aumentado es la síntesis de ApoB, de la lanchita, y cambia según los estados metabólicos y circunstancias ambientales, cambia la cantidad de paquetes de colesterol y de triglicéridos que carga la lanchita. Entonces, pero es digamos, un dato de diagnóstico de la entidad esta. Bueno, y por último decía, pero ¿y yo qué hago con todo esto? Yo de algo me tengo que agarrar, me tengo que guiar por algo. Sobre todo cuando empiezo y no tengo clara la cuestión, pues vamos a las guías. ¿Qué pasa con las guías? Las guías, ustedes saben, cuando yo empecé a trabajar no existían. Parece mentira, pero no había guías. Entonces un día hace poco, para una charla de la CMS interna de Rosario, hice una búsqueda en PubMed con la palabra Clinical Practice Guideline. O sea, guías de práctica clínica, nada más. Y lo puse por décadas, y es notable. En los años 70 encontré algo así como 8 guías. Del 80, no me acuerdo bien, pero del 80 al 90 había 415. Del 90 al 2000 había 2000, no sé cuánto. Era exponencial. Hasta que terminaban los años, en las décadas recientes, con decenas de miles de guías. Era una cosa impresionante. Ahí se puso de moda decir, está indicado hacer tal cosa. Así que a tal paciente le corresponde que, a ver el librito de cocina, dice que le toca tal remedio en tal dosis. Y ahí nos olvidamos de que los RCT, que los estudios controlados y randomizados, son de poblaciones. Y que yo tengo enfrente un señor o una señora que se llama fulano de tal y que no tiene un pito que ver con la población en la que se hicieron esos estudios. Estas recomendaciones son USPSTF, es la Task Force de Medicina Preventiva de Estados Unidos, donde, bueno, acá las 4 cosas son A, está buenísimo, hay que recomendarlo, B, más o menos, pero todavía lo recomendamos, C, no, mirá, mejor no lo recomendemos porque no sabemos si sirve o si no, y D, no lo vayas a hacer porque puede ser malo para la salud del paciente. Así, D, no lo hagan porque puede ser malo para la salud. Y el otro es incierto, la I de incierto. Entonces veamos qué pasa con esta cuestión de uso de estatinas en prevención primaria. Grado A, ninguna. No hay ninguna recomendación con certeza grado A. Grado B, de dosis bajas a moderadas, si se cumplen todos, subrayé la palabra todos los criterios. Esta edad que está acá, uno más factores de riesgo cardiovascular, que son los 3, 4 que están acá, y el riesgo cardiovascular a 10 años más del 10%. Lo otro es C o I. Entonces, a ver, yo me quedo acá y digo, ¿es una persona de 78 o 80 años? Ya no. ¿Es una persona que no tiene ningún factor de riesgo, aunque tenga esta edad? Tampoco. ¿El riesgo cardiovascular a los 10 años es más del 10%? No, entonces tampoco.
Hay un montón de circunstancias en las que no tengo que tratar con estatinas. Bueno, después está esta guía que fue la que armó tanto escándalo, que fue la guía de las estatinas para todes. Esto era que había que ponerle estatina, así como se fluorura el agua, se tenía que poner estatina en el agua corriente. Porque era para todo el mundo, y donde ya cualquiera, las puse acá, fíjense que sin enfermedades, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular o diabetes, con LDL de más de 70. Escuchame, acá entra hasta el gato que pasa por enfrente. Entra todo el mundo con él. Y no es racional cuando les pinté un cuadro donde resulta que no hay ninguna demostración de disminución de mortalidad cardiovascular. Me parece un exceso tratar con estatinas a todo el mundo, y encima muchas de esas veces es con intensidades importantes. Lo que sí es interesante esto, acuérdense siempre de descartar lo secundario. Yo siempre cuento una historia de una señora que un día fue a verme con un colesterol de 4 gramos, 400 miligramos por decilitro. ¿Qué come, señora? Dice, yo vivo solita, dice, así que no me cocino. Hiervo huevos, hago huevo duro, lo pongo en la heladera y cada vez que tengo hambre voy y me como uno. Está bien, ya sabemos que el colesterol no es los huevos y esa historia y toda una historia, pero la señora esta, le dije, mire, no haga eso, coma normal, y de 4 gramos le bajó a unos 50. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La secundaria más común es la alimenticia. A pesar de que en New England hace muchos años salió una historia de un señor que comía 20 huevos por día y tenía un colesterol normal. Y lo explicaban por toda una serie de cosas, porque la absorción del colesterol es saturable, intestino, o sea, se absorbe hasta un punto, etc. Esto es lo que hablan las guías estas que a mí no me gustan, pero las tienen que conocer. Alta intensidad, estos son los valores, miren los valores que habla, 40, 80 de Ator. Moderada intensidad, quieren disminuir más del 50%, o sea, y en primaria, diabetes de 40 a 75 años con LDL de 70, intensidad de arranque moderada y riesgo bajo. A mí no me gusta. A mí este combo, yo no lo compro. No diabéticos con esta edad, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular y un LDL, está bajo. Y lo tengo que tratar, francamente. Bueno, y las cosas del ejercicio físico, control del peso, etc. En resumen, ¿hay evidencias? Sí, hay evidencias que no son demasiado evidentes. Evidencia más o menos, ¿no? Reducción de eventos, pero la gente se muere lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que se reduzcan los infartos, se reduce el stroke, se reduce no sé qué, y te morís igual? Y cosas cardiovasculares, porque mortalidad por todas las causas es otra historia. De muerte cardiovascular. Bueno, el tamaño de los efectos es chiquitito así, 1,2% menos de infarto con evolocumab. ¿Por qué no se van a trabajar al pueblo? En vez de venir a venderme una droga que vale 40.000 pesos. Es porque hay un problema. El 1,2% de ese efecto tan chiquito, habría que saber cómo está lo que se llama el Fragility Index. ¿Qué quiere decir el Fragility Index? Quiere decir que si yo agarro y tiro la monedita 100 veces y me da 60 caras, 40 secas, tengo una P de 0,045, que es claramente significativa. ¿Así? Es menos de 0,05. Pero si al tirar la monedita en vez de 60 y 40 sale 59 y 41, la P pasa a ser de 0,07. Eso no es más significativa. O sea, una sola monedita que de casualidad salió del otro modo, me dice que ahora el trabajo no es significativo. Así que, o sea, esto no es como los paracaídas, ¿vio? ¿Se acuerdan del chiste? Bueno, no sé si chiste, de los estudios de tipo paracaídas.
nadie se le ocurre, a nadie se le ocurre hacer un estudio randomizado y controlado de tirar gente de los aviones con y sin paracaídas en dos grupos a ver quién mate y quién no. Te tiraste el primero y el segundo no hay forma de tirarlo porque se te agarra, ¿no es cierto? No se deja tirar. Bien. El tamaño escaso de los efectos con N, que a su vez hacen que el NT sea enorme, bueno, es un problema muy grave. Las guías con puntos de corte cada vez más bajos, entra todo el mundo, bueno para el negocio, malo para la gente. Y el enfoque poblacional, no individual. O sea, estoy tratando o estoy teniendo en cuenta poblaciones y tengo adelante individuos. La solución es la medicina personalizada, con ayuda o no de la genética, porque acá nos va a demorar mucho tiempo que nos llegue la genética, que en muchas partes ya está. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a abordar un paciente concreto y yo sé que no tengo plata para genética, pero tengo el familigrama, puedo preguntarle de qué se moría la gente en su familia. Y me dice que el papá, el abuelo y el tío se murieron a los 45 años de un infarto. Y yo no tengo demasiada necesidad de genética. Ya tengo un dato que a lo mejor él no le tocó, no lo voy a saber, pero bueno, es algo importante. Y no es lo mismo cuando hago un endpoint primario, donde mezclo todo y meto infarto agudo de miocardio. ¿Es lo mismo un infartito chiquito así de cara diafragmática que un infarto extenso de la cara anterior, de B1 a B6? No es lo mismo. Y es lo mismo, pongamos la hipertensión como factor de riesgo, y es lo mismo 145-94, que supongo que nadie tratará a alguien con esas cifras, ¿no es cierto? Que tener 250, 140 en forma crónica y estable, no es lo mismo. Y no es lo mismo si tiene 82 años a que tiene 25, y no es lo mismo si hombre a que si es mujer, y que si la menopausia la tuvo hace un año o no la tuvo todavía, a pesar de que tiene 48 o 50, y está todavía con la protección hormonal, etcétera, etcétera. O sea, puedo evaluar, eso se llama, ese trabajo de hacer todo eso, se llama medicina. Se acabó.